Bueno, muy buenas a todos. Como de costumbre, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, estamos ahora en esta sección del curso que corresponde al análisis de algunos fenómenos que ocurren que son muy importantes a nivel de las moléculas orgánicas, que llamamos deslocalización de electrones. Entonces, este capítulo se llama deslocalización de electrones. Es el capítulo número 7 del libro, la unidad 6, y vamos a unirlo con el concepto siguiente, que es aromaticidad. Entonces, la primera parte es ver algunos conceptos con algunos tipos de electrones y cómo pueden movilizarse o no en algunos ciertos tipos de moléculas. Es un aspecto bastante importante porque nos permite, por lo menos, predecir algunos comportamientos químicos. Quizás de algunos cursos previos de química general, nosotros podríamos recordar algunos conceptos de eso. Vamos a utilizarlo en una molécula muy sencilla, por ejemplo, el ozono. El ozono resulta que cuando nosotros dibujamos la estructura de Lewis, tenemos una cosa más o menos así. Son tres átomos de oxígeno unidos entre sí. Y bueno, tenemos entonces en la molécula una estructura más o menos como la que yo acabo de dibujar. Vemos un montón de pares de electrones libres y demás cosas. Hay algunas formas en las cuales nosotros podemos dibujar esta molécula y nos damos cuenta que es equivalente. Por ejemplo, si yo la hubiese dibujado de la siguiente manera, nos damos cuenta que habría cumplido también todos los requisitos que nosotros utilizamos cuando dibujamos una estructura de Lewis, es decir, el número de pares, el número de enlaces, el, el tipo de elementos, el número de electrones no enlazantes en las dos moléculas son iguales. Entonces, de hecho, las dos moléculas son equivalentes. Y aún más allá de ser simplemente equivalentes, que puedo dibujarlo de esta forma o de esta forma y significa lo mismo, es realmente porque estas dos estructuras coexisten entre sí y son de hecho estructuras simultáneas, por decirlo de alguna manera, en simple, vamos a empezar sin precisar mucho el detalle, diciendo que una puede dar origen a la otra. Entonces el fenómeno mediante el cual ocurre esto es una movilización de electrones. Voy a hacerlo, digamos, por ejemplo, aquí representado. Este par de electrones se mueve para acá y este otro par se mueve para acá. Cuando hacemos eso, entonces la estructura da origen a la de la derecha. Y el fenómeno es reversible, es decir, el par de electrones que está en esta posición puede ir acá y este otro par de electrones del doble enlace generarse acá y la molécula se regresa a esto. Pues tenemos un constante movimiento de electrones desde un sector hacia el otro en una molécula como la del ozono. Entonces, esa molécula presenta un fenómeno que nosotros llamamos deslocalización de electrones. Eso fue previamente estudiado en cursos de química general, en introducción a la química. Ahora lo que queremos es reconocer algunos patrones de movilización de electrones en moléculas orgánicas y aprenderemos entonces cómo dibujar esos movimientos de electrones. Primero reconocimiento y luego dibujar esos patrones de movilización de electrones que llamamos deslocalización. Entonces, para empezar con cuáles electrones son móviles y cuáles no, la primera pregunta es que podemos representarnos como eso. Bueno, ¿cuáles electrones están deslocalizados? Pues vamos a utilizar un par de ejemplos para representarlo precisamente en este caso. Primero, para empezar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una molécula como esta que voy a poner, eso que está ahí es una amina. Tenemos en esa posición varios tipos de electrones, los voy a ir señalando poco a poco. Y voy a poner otra molécula que pues podemos también utilizar a modo de ejemplo. Vamos a poner aquí quizás un alqueno. Un alqueno y luego voy a poner otra molécula acá, que sería, esto que estamos dibujando es una especie de ácido carboxílico que ha perdido el protón, se transforma entonces en lo que nosotros llamamos un carboxilato. Esto tiene carga negativa. Voy a encerrarla en un círculo para distinguir a los pares de electrones libres que están sobre el oxígeno. Y vamos a señalar algunos electrones que están aquí. Hay que recordar, de acuerdo a la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que los enlaces se forman por apareamiento de electrones. Entonces, en cada extremo de un enlace hay un átomo de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, lo que sea, y la raya propiamente representa un par de electrones. Es el enlace covalente. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es un par de electrones que es un par libre o un par no enlazante que está ubicado sobre el átomo de nitrógeno. Esos electrones que están allí y también estos son también otros electrones. Es precisamente un enlace que une a este carbono con el nitrógeno. Entonces la raya representa el par de electrones. Esos dos electrones, esos dos pares de electrones que acabo de señalar son electrones localizados. Cuando decimos localizados es precisamente que están fijos en una posición. No se movilizan alrededor de la molécula. Son electrones
fijos, pares de electrones fijos. Entonces, en la primera molécula acabo de señalar, hay muchos otros pares de electrones, pero yo he puesto dos aquí a modo de ilustración, y esos dos pares de electrones que he señalado son pares no enlazantes. Vamos a señalar algunos otros en la molécula, la siguiente que dibujé. Por ejemplo, este que está aquí es un par de electrones, el del doble enlace. Ya sea el enlace sigma o el pi, estamos hablando de pares de electrones. Aquí, por ejemplo, hay otro par de electrones, que es un enlace sencillo, carbono-carbono. Esos dos pares de electrones que acabo de señalar también son electrones, vamos a ponerle localizados, igual que en el caso anterior, en lo cual estamos diciendo que localizados es que está ubicado en una posición fija, ya sea entre dos carbonos o en un par libre como la primera molécula, son electrones que no se movilizan. Sin embargo, la última molécula que acabo de poner quisiera más bien aprovechar para redibujarla porque quiero representar un poco el movimiento que ocurre sobre ella de una manera un poco diferente. Entonces, para eso voy a tal vez tratar de redibujarla con un poquito más de detalle, un poco más de precisión. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el ion carboxilato. Entonces, ponemos aquí los pares de electrones libres y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Yo voy a utilizar entonces pares de electrones de tal manera que me ayuden un poco a redistribuir esos movimientos. Y aquí voy a poner este enlace adicional, el enlace doble, pero voy a utilizar otro color acá. Eso sería entonces un carboxilato. Bueno, la carga negativa no la puse antes, la vamos a poner aquí. Resulta entonces que el movimiento de electrones, vamos a poner aquí otro, un par que me hizo falta. Ahí está, dos colores distintos para dos pares de electrones. Resulta que estos electrones pueden movilizarse. Cuando nosotros vemos la molécula, puede estar en realidad dibujada de esa manera o puede estar dibujada de la siguiente forma que voy a poner aquí a la derecha. Y seguimos poniendo con el mismo color todos los electrones que no se movilizaron. Y los otros electrones sí les voy a cambiar un poco de color. Vean lo que está en azul en la molécula de la izquierda. En la molécula de la derecha lo voy a poner arriba. ¿Qué significa eso? Que pasó desde esta posición, donde había sido un doble enlace, un carbonilo, con el enlace, recuerden que el enlace carbono-oxígeno, nosotros le llamamos carbonilo, como grupo funcional carbonilo. Entonces, cuando digo carbonilo me refiero a ese doble enlace carbono-oxígeno. Pues aquí en el carbonilo hay un par de electroncitos que era el enlace doble en azul. Ahora lo estoy poniendo arriba. ¿Qué significa eso? Que el par de electrones se movilizó. El otro par de electrones que también voy a movilizar ahora es el que está en verde. Ahora, si se fijan en un momento, antes era un par libre sobre un par no enlazante sobre uno de los oxígenos y ahora es un enlace múltiple. Entonces vamos a colocar aquí la carga negativa pasó al oxígeno de arriba. Entonces, hay dos pares de electrones que se están movilizando de la parte izquierda a la parte derecha. Entonces, nosotros podríamos concluir lo siguiente. Este par de electrones y este par de electrones es un par de electrones que llamamos electrones deslocalizados. ¿Por qué deslocalizados? Precisamente por eso, porque ellos pueden movilizarse en la molécula y generar a partir de esta la que está a la derecha. Y de hecho el sistema es reversible, es decir, este par de electrones que está en azul puede bajar de nuevo a la posición que tenía originalmente y el verde regresar al oxígeno que estaba antes. Y entonces están moviéndose de un lado hacia otro constantemente. Ese movimiento de electrones desde una posición a otra lo que hace es que deslocaliza la carga, es decir, la distribuye mejor en la molécula y eso agrega entonces estabilidad. Muchos de los procesos o fenómenos que nosotros explicamos en términos de reactividad y en términos energéticos tienen su origen precisamente en reconocer patrones de deslocalización de electrones. Entonces, nuestro trabajo de aquí en adelante, una vez hecho un poco la introducción de cuáles son electrones fijos y cuáles son electrones móviles, es reconocer en cuáles tipos de moléculas vamos a tener fenómenos de este tipo. Y para eso entonces voy a ir utilizando algunos ejemplos que me van a ayudar a apoyarme un poco más con ese concepto. Entonces, en primera instancia, debo decir acá que quizás el compuesto de mayor interés en términos de deslocalización electrónica para nosotros en química es un compuesto que se llama benceno, que tiene, bueno, una preeminencia en cuanto a la deslocalización de electrones y además en cuanto a muchas moléculas de gran interés biológico y, pues, por supuesto, de interés industrial.
Es una molécula cuya estructura, cuya fórmula molecular se pone C6H6. Tiene una forma cíclica, más o menos así. Vamos a poner ahí unos 6 carbonos generados en forma de ciclo. De hecho, la forma en cómo se llegó a la conclusión de que la molécula de benceno tenía forma cíclica fue todo una odisea científica, porque al principio no se podía explicar muchos de los fenómenos que la molécula cumplía y que además debiera tener de acuerdo a la distribución de enlaces esperada. Entonces, existió una persona, bueno, hay una leyenda y todo que se dice como una de esas leyendas urbanas científicas antiguas de un científico alemán cuyo apellido se escribe de la siguiente manera. En forma latinizada española le decimos Kekulé. Sin embargo, la pronunciación exacta no es así porque, bueno, es un apellido alemán y no desconozco muy bien la precisión de su pronunciación. Pero este científico dice la leyenda que la forma en que descubrió que la molécula de benceno era cíclica con pares de electrones, dobles enlaces que son conjugados, que van en una secuencia de un enlace doble, un enlace sencillo, otro doble y otro sencillo, así alternados, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, alrededor de toda la molécula, pues tiene un origen bastante curioso. Entonces cuenta la leyenda, por ejemplo, de que esta persona estaba durmiendo frente a la chimenea y bueno, le vino un sueño en el cual una serpiente se mordía la cola y que daba giros alrededor de sí misma, y esos giros alrededor de sí misma, la primera que se mordía la cola le sugirió que el compuesto debía ser cíclico y que girara alrededor de una especie de eje imaginario central le dio la idea de la alternancia de enlaces dobles y sencillos y deslocalización electrónica. Entonces pueden consultar más de eso en medios electrónicos, ¿verdad? Ver incluso videos y todo de verificación de esa leyenda, ¿verdad? Digo porque no está totalmente como parte de un asunto meramente histórico, pero por lo menos ha sido sumamente difundido. Ahora, en términos de conceptos, que es la parte a la que queremos realmente aterrizar, hay varias cosas que podríamos decir. Bueno, esa es una forma extendida de dibujo. Normalmente cuando hacemos moléculas no nos tomamos el tiempo para poner los carbonos y los hidrógenos, sino que hacemos una versión distinta. Esta molécula tiene algunos pequeños inconvenientes a nuestro concepto. Uno de los inconvenientes que tiene es que, por ejemplo, sabemos que un enlace sencillo, un enlace carbono-carbono simple, tiene una longitud determinada. Esa longitud ronda alrededor de los 1.54 Armstrong. Recuerden que Armstrong es una medida, ¿verdad?, de 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces es una medida bastante pequeña, sumamente pequeña. Entonces, 1.57 Armstrong es la longitud promedio de un enlace sencillo. Cuando tenemos un enlace doble, más o menos como este, los dos carbonos se atraen ahora con dos pares de electrones. Entonces el enlace se achica un poco y la longitud es de 1.33 Armstrong, es decir, el enlace doble es más corto que un enlace sencillo. ¿Qué importancia tiene eso o qué repercusión tiene? Bueno, la repercusión es la siguiente, que cuando nosotros tenemos una molécula cíclica de 6 carbonos donde hay una alternancia de enlaces dobles, sencillos y dobles, no todos tienen la misma longitud, de acuerdo a la predicción de estos dos conceptos que acabamos de definir, o esa longitud de enlace. Entonces, las longitudes esperadas tendrían más o menos una secuencia así, un enlace doble más o menos corto, un enlace sencillo, que voy a tratar de proyectarlo un poco más hacia abajo, que sería un poco más largo, uno doble, que sería un poco más corto, uno sencillo, largo, y uno doble más o menos corto. Entonces, cuando tenemos una molécula así, esa sería una especie de distribución de enlaces donde este, por ejemplo, es de 1,33 Armstrong y este otro que está aquí es de aproximadamente 1,54 Armstrong. Entonces, tendríamos una molécula relativamente distorsionada. Sin embargo, posteriormente se lograron hacer pues, una serie de evidencias experimentales. Ahora se pueden medir las longitudes de enlace. De cada uno de estos enlaces, de esos 6 que están allí, ahora tenemos la posibilidad de hacer mediciones. Sin embargo, antes no se podía hacer, pero tenía evidencia suficiente para saber que esto es lo que predice la teoría. Sin embargo, en la realidad, es decir, una vez que vamos y hacemos las mediciones o tenemos suficiente evidencia de la longitud,
Resulta que todos los enlaces carbono-carbono, ya sean sencillos o dobles en la molécula de benceno, que es el C6H6, todos tienen una longitud que no es ni 1,54 ni tampoco 1,33, sino es 1,39 Armstrong. Ok, eso representa un primer detalle que es algo que hay que considerar a la hora de buscar un modelo explicativo. La primera de esas cosas es que no es la longitud ni de un enlace corto ni de un enlace sencillo, sino que está más o menos a la mitad de los dos, como si fuese un promedio de un doble y un simple. Eso es un resultado sugerente. Además de eso, la otra cosa que hay que considerar es que todos los enlaces son iguales. Y bueno, de acuerdo con la teoría, habíamos visto que algunos eran más largos que otros. Entonces, algo tiene que estar pasando en esa molécula que le permita a uno poder explicar el fenómeno un poquito más a precisión. Tal vez para hacer una mejor, pues, digamos, explicación o intentar hacer un esbozo de lo que sucede, vamos a colocar un poco por acá la forma resumida, digamos. Cuando nosotros dibujamos entonces a la molécula de benceno, ponemos el ciclo de 6 y ponemos todos los enlaces, decimos, ok, son 3 enlaces dobles separados por 3 simples. Ahora, todos estos carbonos que están en las esquinas, cada uno de ellos, es decir, los 6 carbonos, todos participan de un doble enlace. Este participa de un doble enlace, este también, todos. Entonces, todos los carbonos son hibridizados en el benceno sp2. Bueno, vamos a tratar de describir un poco o recordar cómo es un carbono sp2. Entonces, un carbono sp2, habíamos visto en sesiones previas, ¿verdad? Que podíamos verlo de la siguiente manera. Tiene 3 enlaces que se proyectan en un plano y esos 3 enlaces son todos enlaces sp2. Este es un enlace sp2, un enlace sp2 o más bien un orbital sp2. Y además a esa especie le queda un orbital p con un electrón libre. Entonces ese es un carbono sp2. Resulta que en el benceno tenemos 6 de esos carbonos sp2. Recordemos que en todos los extremos el benceno tiene hidrógenos. Entonces vamos a colocar también los hidrógenos allí en mi molécula para poder dibujarla un poquito mejor. Entonces, bien, en este extremo lo que tenemos es un hidrógeno, vamos a colocarlo en esa posición. Ese es el primero de los carbonos, digamos que uno del extremo. Resulta que ese carbono está conectado con otro carbono que proyecta sus enlaces para allá. Entonces, todos esos enlaces que acabo de dibujar en azul también son sp2. Voy a hacerlo un poco más largo este enlace. Ok, el otro carbono también hibridizado sp2. Y vean que de una vez cuando yo voy haciendo el dibujo, de una vez vamos tratando de hacer los 3 enlaces y cada uno de ellos proyectándolos más o menos en una distribución de acuerdo a la geometría, es decir, tratando de dividir el círculo, un círculo, en 3 segmentos, de tal manera que el círculo de 360 se divide en 3 y terminamos con ángulos de 120. Mi figura no es perfecta, pero está intentando modelar ángulos de 120 en cada uno de esos carbonos, de acuerdo a lo que predice entonces la teoría de cómo deberían ser cada uno de esos enlaces o los ángulos de los enlaces. Ahora, todos esos son carbonos hibridizados sp2 y por tanto tienen que tener también todos ellos un orbital p con un electrón libre, que lo vamos a poner en todos los casos así. Entonces ahí está el electrón, el orbital p, que contiene un electrón, todos y cada uno de ellos. Ahora, bien, una vez que hemos dicho eso, entonces tenemos el siguiente fenómeno. Los enlaces sigma son los que yo ya dibujé en azul. Recordemos entonces que tenemos en un enlace doble, uno de los enlaces es sigma y el otro es un enlace pi. Este es un choque frontal o un traslape frontal de orbitales y este es un traslape lateral entre dos orbitales, un orbital p y otro orbital p. Así es como se tiene su génesis, un enlace pi. Entonces, bien, vamos a centrar la atención entre estos que están acá. Aquí tenemos un electrón desapareado en este orbital p y en este orbital p del otro carbono tengo un electrón desapareado en un orbital p. Entonces, entre ellos puede ocurrir un traslape. Entonces, aquí vamos a representar un traslape entre estas dos especies. Ese primer traslape da origen, por ejemplo, a este enlace doble, a uno de los 3 enlaces dobles. Pues aquí logro un apareamiento. Electrón más electrón es un par de electrones y eso es un enlace.
Ahora, busco otras dos para parear. Por ejemplo, puede ser este con este otro. Entonces, lo único que hacemos aquí es unir ambas especies y tenemos entonces un enlace adicional más por apareamiento de electrones. Y decimos apareamiento lateral porque los dos orbitales no chocan de frente, sino que chocan como de lado. Ambos van como dirigidos hacia arriba, como si fuesen paralelos hacia arriba. Ahora, el siguiente, el enlace doble que vamos a formar, que es el tercer enlace doble, es ese traslape. De allí tenemos entonces una distribución. Bien, teniendo esto claro, entonces nos es fácil identificar que en la figura tendríamos entonces esa alternancia de enlaces dobles y sencillos. Voy a entonces ponerlos quizás acá en la molécula, voy a poner de manera resumida. Entonces tenemos, bueno, ya no voy a usar esa forma de escritura, sino la haré de manera pues un poco más resumida. Ahí está el ciclo, el enlace doble, vamos a poner los enlaces dobles en morado ahí está el primer enlace doble, aquí está el otro enlace doble, quizás un poco más paralelo, allí, y ahí está el tercero, los tres enlaces dobles alrededor de los sencillos. Entonces, doble, sencillo, doble, sencillo, en esa secuencia. Ahora, el detalle es que esos electrones, hemos dicho entonces, de la figura de arriba nos enseña, nos muestra una cosa que debería ser bastante sugerente, debería ser algo que podemos intuir. ¿Por qué hicimos la conexión entre estos dos carbonos? Estoy diciendo, el extremo izquierdo y el que está un poco hacia arriba. ¿Y por qué no lo hice con estos otros dos? De hecho, que las conexiones pueden ocurrir en un sentido o en el otro. Por ejemplo, este par de electrones puede ser movilizado. Vamos a decir que vamos a tomar la flecha y lo vamos a movilizar y vamos a más bien a conectar estos dos de acá. Si yo lo conecto a estos dos, necesariamente tengo que desconectar de aquí para pasarlo a esta posición. Y si conecto aquí, este otro tiene que pasar a esta posición que está acá. Entonces, eso me permite ver que los enlaces pueden realmente como romperse de aquí y generar la conexión en esta parte de allí. Romper este otro y más bien conectarme acá. Y romper este otro y conectarme acá. Es un proceso concertado, ocurriendo los tres movimientos de pares de electrones al mismo tiempo. Lo que acabo de poner allí en mi figura es realmente esto mismo, es decir, el doble enlace pasando a esta posición, al enlace que pues era donde no había un enlace doble. Ven que aquí hay un espacio que no hay un enlace doble. Bueno, esto es enlace sencillo, que podemos pasar entonces en esta posición para acá, el enlace sencillo, y el doble al sencillo. Entonces, eso me permite alternar los dobles enlaces. Voy a poner entonces la figura resultante. Vamos a decir, bueno, ahí había un hidrógeno, es un carbono, este es el otro carbono. Voy a primero poner los 4 carbonos y luego sumaré entonces la distribución de enlaces que me hace falta. Bueno, allí esto es una línea un poco más recta. Por aquí entonces el hidrógeno, y bueno, en todos los extremos tenemos un hidrógeno para tener la molécula exactamente igual a la de la izquierda, pero con un movimiento de pares de electrones. Los orbitales también no los voy a omitir. Dijimos entonces que hay un electrón en cada uno de ellos. Es un orbital P no hibridizado, que es el que sirve para hacer los traslapes. Entonces, esos traslapes que estamos llamando traslapes laterales, que conforman entonces nuestra molécula con alternancia de 3 pares libres. Ahora sí, voy a conectar entonces todos. Ya esos son los carbonos, todos hibridizados sp2, perdón. Entonces dijimos, bueno, ya no lo voy a conectar entre estos dos, sino en los dos del medio, es decir, lo voy a conectar en esta posición. Ahí el enlace doble se ha desplazado de lugar. Ahí tenemos el primer enlace doble. El siguiente dijimos, bueno, de esta posición la pasamos a la posición de abajo. Pues ahora vamos a conectar estos dos. Ahí estaría mi segundo enlace. Voy a irlo dibujando, de hecho, mi molécula de una vez abajo. Vamos a decir, bueno, primero pongo el hexágono y a partir de ese hexágono voy a empezar a hacer las uniones. Entonces la unión sería, dijimos, conectamos uno acá y la otra conexión, la segunda que acabo de hacer es en esa posición. Voy a continuar entonces con mi dibujo. Ok, tengo el segundo enlace doble, me hace falta un tercero. Ese tercer enlace doble estaría en esa posición que conecta entonces estos dos de acá. Y vemos ahí la alternancia de dobles y sencillos. Ahora, una vez que eso se ha formado, nada evita que, por ejemplo, haya una movilización posterior, que puede ser, por ejemplo, que este enlace se rompa y que más bien pase a esta posición. Entonces, tenemos un movimiento de pares de electrones acá. Ahora, el traslape ya no es entre estos dos orbitales P, sino entre estos dos. Si yo
hago la unión en este segmento por movilización de electrones, este tiene que moverse para acá y este para acá. Lo que sería, bueno, que el equivalente a haber dicho, bueno, este par de electrones se mueve para acá, este se mueve para acá y este se mueve para acá. Entonces eso es un proceso que ocurre todo el tiempo en el benceno, ocurre muchísimas veces. Entonces, cuando nosotros vemos una figura como esta, decimos, bueno, eso ocurre todo el tiempo en la molécula de benceno, ese movimiento de electrones por absorción de energía del medio, del ambiente, todo es un proceso que ocurre. Entonces, como los electrones están movilizándose constantemente de un segmento a otro, de una posición a otra, en realidad los electrones nunca están ubicados en una posición en específico. El proceso de movimiento es tan constante y tan frecuente que los electrones en realidad no están localizados en una posición, no están, vamos a quizás hacer una numeración, 1, 2, solamente, no es necesaria la numeración para nomenclatura, pero la voy a usar solamente como una forma de guiarme a la hora de que hacemos entonces la explicación que estoy tratando de plantear. Ok, listo. Entonces, en la molécula de la izquierda, un enlace doble, por ejemplo, está entre los carbonos 1, 2, en el 3, 4 y en el 5, 6. Okay, entonces, los electrones no todo el tiempo están en los carbonos 1, 2. Por ejemplo, aquí ya no es el par, el enlace pi, que es el par ese de electrones que estoy poniendo en morado, no está en el 1, 2, sino está en el 2, 3. Y antes había en el 3, 4, pero ya no hay, más bien está en el 4, 5. Luego en el 5, 6, pero ya no está en el 5, 6, está en el 6, 1. Es decir, los electrones están movilizándose constantemente. Por ese motivo, en realidad, nosotros consideramos que en la molécula de benceno, un modelo explicativo un poquito con más sentido, en realidad lo que hace es dibujar un camino planteado. Ahora, cuando nosotros tenemos los electrones que podemos ubicar que se están movilizando y los que no se están movilizando, vean que todos los que forman parte de la línea en azul, que es el esqueleto de carbonos, por decirlo así, que son enlaces sigma, ¿verdad? Tal como en la figura anterior, voy a devolverme un momento, tal como en la figura anterior, ahí vemos todos los enlaces que están en azul, que son los que no se movilizaron. Todos esos son electrones fijos. Sin embargo, los que son la nube pi, que son los enlaces pi, que son los que están en morado, esos electrones que son enlaces que están en morado, todos se están movilizando del lugar. Entonces, cuando nosotros ponemos una molécula e intentamos hacerla un poco más realista, deberíamos considerar que esta pues coexiste con esta otra, es una forma de verla, y la otra forma es que ninguna de las dos existe realmente, sino que permanecen coexistiendo unas con las otras. Ahora, ¿cómo podemos explicar eso un poquito mejor? Bueno, lo que vamos a decir es lo siguiente. Hay algunos electrones que sí son fijos, que son el marco del esqueleto de carbonos, básicamente. Y los electrones que están en morado en realidad se están moviendo. Cuando nosotros queremos representar eso, en realidad lo que solemos hacer es dibujar un camino punteado a través del cual los electrones se están movilizando. Porque en realidad el enlace doble está algunas veces en un momento y en un lugar, y a veces está en otro lugar. Entonces, a esto nosotros, una de las formas en que puede estar la molécula de benceno es como lo pusimos a la izquierda. Una de esas que logramos identificar le podemos llamar contribuyente al híbrido de resonancia. Vamos a utilizar esas palabras y voy a introducir entonces el concepto. Contribuyente al híbrido, la palabra no me quedó bien, de resonancia. Y la resonancia pues es entonces ese proceso de movilización de electrones. A esta molécula final, que es la que decimos que es un poco más realista que cualquiera de las dos anteriores, le llamamos híbrido de resonancia. La palabra híbrido debería recordarnos un poco que es más o menos el resultado de algunas cosas que se mezclaron entre sí. Entonces, en esa figura es como una especie de dibujo, modelo explicativo que trata de proyectar entonces dos figuras que coexisten simultáneamente. El contribuyente al híbrido de resonancia de la izquierda, vamos a ponerle aquí como para identificarlo, pero en realidad el nombre es nada más contribuyente al híbrido de resonancia. Entonces, el benceno tiene dos contribuyentes al híbrido de resonancia. Este que acabo de dibujar y este otro también es un contribuyente al híbrido. Vamos a abreviar aquí todas las palabras para no hacerlo tan lento. Contribuyente al híbrido de resonancia. Entonces, creo que lo escribí mal,
Estoy totalmente mal. Vamos a corregir eso completamente porque no me gustó. Resonancia. Entonces, bien, repito, equilibrio y resonancia es el resultado final y cada una de las dos moléculas que dieron origen a esto es propiamente equilibrio y resonancia. Cuando nosotros dibujamos el benceno, en realidad solemos hacerlo, en lugar de como lo pusimos allí, ponerlo con un círculo en el centro. Ponemos el ciclo y un círculo en el centro. Una forma de darnos la idea de que los electrones están movilizándose alrededor de todos los carbonos del ciclo del benceno. Es una figura de hecho plana por la geometría y por la hibridación de los carbonos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que hemos explicado como modelo el benceno, como modelo explicativo, es ver el fenómeno de resonancia, pero en algunas moléculas. Y para eso voy a hacerme quizás un poco de espacio más arriba para tener mejor margen de escritura. Entonces vamos a venirnos por acá y vamos a poner algunas cosas que nos van a ayudar a dibujar contribuyentes al equilibrio de resonancia y también los equilibrios de resonancia para diferentes moléculas. Para eso vamos a apoyarnos de una serie de reglas. Reglas para dibujar estructuras de resonancia o estructuras resonantes. Bien, este conjunto de reglas, que no son muchas, son apenas 4, nos van a ayudar a varias cosas, retomando un poco los conceptos hasta ahorita estudiados. Van a ayudar primero a reconocer cuándo hay electrones que se puedan movilizar y además a cómo dibujar las estructuras, los contribuyentes y el equilibrio y resonancia propiamente. Entonces, la primera de esas reglas, vamos a ir estudiando cada una de ellas por aparte, pero yo las quiero resumir de momento. La primera de ellas es que cuando movilizamos electrones, solo se mueven, vamos a escribirlo, quizás acá, vamos a ver, solo se mueven electrones que van bien, en general, la regla sería entonces que solo se mueven electrones, no se mueven átomos. Entonces, cuando tratemos de plantear la movilidad de los electrones, vamos a tener como primer punto básico de arranque la lógica de lo que se movilizan son los electrones y no los átomos. Eso es una lógica que tenemos que tener muy clara para poder dibujar las estructuras. Ahora, de los electrones que se mueven, hemos visto que algunos son localizados, que son, entre comillas, estáticos, que no se movilizan, pero hay otros que son deslocalizados. ¿Cuáles son esos electrones deslocalizados que se mueven? Bueno, vamos a decir, solo vamos a mover, solo se mueven aquellos electrones que podamos identificar como electrones pi. Ya vimos que electrones pi son insaturaciones, por ejemplo, un doble enlace o incluso pudiera ser un triple enlace. Solamente electrones pi son aquellos que son de insaturaciones. Y también electrones que son pares libres. Pares libres serían pares no enlazantes sobre un átomo de carbono. Esto quiere decir, por ejemplo, un doble enlace, estos electrones son móviles, y en un nitrógeno, por ejemplo, un par libre por allí, podría ser un par de electrones que podrían movilizarse. Entonces, este se puede mover y este pudiera moverse si el resto de la estructura se lo permite. Ahora, entonces, ya tenemos dos puntos de partida. Primero, solamente vamos a movilizar electrones y no átomos. No se vale mover un átomo de una posición a otra. Eso es otra cosa que no es resonancia. Eso puede ser un mecanismo de reacción, puede ser un tautomerismo cetoenólico, puede ser una reacción ácido-base intramolecular, lo que sea, sería una reacción química y no un movimiento de electrones, una deslocalización electrónica. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, para esto que estamos planteando, decimos, bueno, solamente se mueven los electrones y se mueven los que son pi y pares de electrones libres. Tercer punto. El tercer punto lógico es que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, la cantidad de electrones que nosotros ponemos en una molécula y la otra que planteamos como posibilidad de movimiento tiene que contener el mismo número de electrones. Entonces, el punto número 3 va precisamente a recordarnos eso. Decimos aquí que el número, este símbolo vamos a utilizar para número, el número total de electrones tiene que ser constante. Es decir, no podemos hacer que aparezcan o desaparezcan electrones antojadizamente y tenemos que rastrear la movilización de todos esos electrones en el proceso de movimiento. Ahora, el número 4 es fundamental, ¿verdad? Sin esto no tendríamos quizás todo el cuadro completo. Ahora, cuando movilizamos electrones,
ya dije, se mueven los del dobles enlaces y los pares libres no enlazantes. Ahora, ¿hacia dónde van una vez? Digamos, si parto de aquí, voy hacia dónde. Ese es el punto número 4. ¿Hacia dónde voy? Entonces, los electrones, vamos a decirlo en palabras para que quede allí como a modo de resumen. Los electrones se mueven, y vamos a decir, hacia dos formas diferentes. Bueno, vamos a ver, quizás en términos más amplios, mueven siempre hacia carbonos que sean hibridizados sp2. ¿Por qué hacia carbonos hibridizados sp2? Porque ahí hay orbitales p que tienen electrones en los cuales pueden caber, o más bien, hay orbitales p donde pueden caber electrones, que pueden recibir esos electrones y pues enlazarse. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros carbonos hibridizados sp2? Hay dos fuentes que son las más fáciles de reconocer, por ejemplo, en los dobles enlaces. Entonces, un par de electrones puede ir a un doble enlace. Y otra posición en la cual podemos también encontrar carbonos hibridizados sp2 son lo que llamamos carbocationes. Los carbocationes son carbonos positivos. Es básicamente un carbocatión tiene más o menos esta forma. Ahí tendríamos entonces una carga positiva. El orbital P estaría vacío, entonces eso es un orbital P vacío donde puede caber electrones para formar algún tipo entonces de enlace adicional. Entonces es el conjunto de las 4 reglas fundamentales que vamos a utilizar. Bien, ahora vamos entonces a utilizar algunos ejemplos para ver la aplicación entonces de estas reglas. Voy a hacer un poco de espacio por acá abajo. Entonces, la primera molécula que quiero poner allí, vamos a poner algunas que intencionalmente sabemos que tienen deslocalización de electrones. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí pues un doble enlace. Es una molécula de 5 carbonos, vamos a poner un doble enlace acá y un carbocatión en esta posición. Ok. Bien, vamos entonces en la secuencia de lo que hemos dicho. La primera cosa es, aplicando quizás un poco los aspectos que hemos dicho antes, como 4 puntos, quizás voy a ponerlos allí, las 4 reglas. La primera cosa de ellas es entonces, se mueven solamente los electrones y no los átomos. Entonces no vamos a movilizar ningún electrón, ningún átomo de acá, solamente pares de electrones. Como aspecto muy importante, entonces, bueno, los electrones que vamos a mover son electrones pi, que son insaturaciones o pares libres. Esta molécula no tiene pares libres, pero sí tiene electrones pi, que son de este doble enlace. Entonces, este par de electrones que están allí, vamos a ponerle aquí como un asterisco. Ese par de electrones es un par de electrones que puede movilizarse. Entonces, como puede movilizarse, decimos, bueno, bien, esto está como una posibilidad. La cantidad de electrones totales tiene que ser la misma. Entonces, bueno, para ilustrar un poco eso, vamos a poner aquí quizás de un color distinto este par de electrones. Vamos a ponerlo en morado y eso me va a ayudar entonces a irme guiando a la hora de hacer el conteo de electrones. Bien, la otra cosa que dice es que los electrones se mueven. Bueno, vamos a partir de los electrones pi o pares libres hacia un carbono hibridizado, hacia carbonos hibridizados sp2, que pueden ser dobles enlaces o pueden ser carbocationes. Y aquí tenemos un carbocatión. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a movilizar el par de electrones hacia el carbocatión. Bueno, en este caso voy a corregir esa flecha. Vamos a corregirla porque en realidad el par de electrones se mueve en la dirección al carbocatión. Entonces en esa dirección. Ahora, cuando nosotros tenemos entonces del lado derecho el producto de esa movilización de electrones, vamos a ver lo siguiente. Ahora, el par de electrones, que es el que estamos rastreando en color morado, ahora está en esta posición. Se movilizó del lugar. Y donde ya no está el par de electrones, en este carbono ya no está. Entonces ahora aparece la carga positiva ahí. Aquí hay antes había, voy a señalarlo quizás con colores. Aquí está en verde, donde está el doble enlace, y aquí donde estaba inicialmente. O sea, estaba entre este y este otro. Entre esos dos estaba el doble enlace originalmente en la molécula de la izquierda. Cuando movilizo el par de electrones hacia esta otra dirección, hacia el carbono hibridizado CP2, este carbono es hibridizado CP2, pero en la flecha no va directamente al carbono, sino a la mitad entre los dos, es decir, a el enlace. Es decir, estamos señalando que el doble enlace se mueve hacia esta posición. Entonces estamos movilizando hacia esta posición donde estamos con un carbono
que está en verde, que era inicialmente tenía un doble enlace, sigue teniendo un doble enlace, pero ahora proyectado hacia la derecha. Pero este otro carbono ya no tiene ese doble enlace. Entonces eso se transforma en un carbocatión. Y aquí la carga positiva ya no está en esa posición, sino está en esta otra posición. Ahora, producto de ese movimiento, tenemos entonces lo siguiente. Estas dos son dos especies que coexisten y se mueve una a la otra. De hecho, estas se pueden regresar. Este par de electrones se puede regresar. Y esta, bueno, esa flecha no me quedó tan bien. Quisiera más bien ponerla así, hacia el enlace, no hacia el carbono realmente, sino hacia el enlace. Esa movilización. Pues creo que puedo mejorarlo un poco más. Vamos a hacerla así como un poco más allí. Creo que eso me queda un poco mejor. El par de electrones movilizándose hacia el medio de estos dos carbonos, hacia el enlace. Entonces tengo la especie a la izquierda y la especie a la derecha, como coexistentes una con la otra. Ahora, entonces, esta de aquí, vamos a decir que es un contribuyente al híbrido de resonancia. Voy a abreviar entonces esas palabras con HR. Este es un contribuyente al híbrido de resonancia. Este otro también es un contribuyente al híbrido de resonancia, que los dos tienen igual estabilidad porque se parecen mucho. En realidad son prácticamente lo mismo. Y aquí del lado derecho vamos a dibujar específicamente qué forma tiene el híbrido de resonancia. Voy a poner esas palabras un poco más abajo para hacer más espacio. El híbrido de resonancia. ¿Qué forma tiene ese híbrido de resonancia? Bueno, para dibujar el híbrido de resonancia lo que nosotros hacemos es ver cuáles enlaces permanecieron estáticos o cuáles pares de electrones permanecieron estáticos y cuáles se movilizaron. Entonces, todo lo que está dibujado en amarillo son electrones que nunca se movieron. Vamos a decir que la cadena de carbonos con todos los enlaces sigma correspondía entonces a los enlaces o pares de electrones que no se movilizaron. Ahora, en la molécula de la izquierda tenemos sobre este carbono que estoy señalando con una flecha, algunas veces la carga positiva. Algunas veces. Entonces vamos a decir que la carga positiva estuvo algunas veces allí. En la molécula de la izquierda, cuando este contribuyente pasó a ser el otro contribuyente, algunas veces la carga positiva estuvo en esa posición. Ok, entonces algunas veces aquí, algunas veces allá, y hay interconversión. ¿Qué significa eso? Como que la carga se estuvo movilizando por acción del movimiento de electrones. Entonces vamos a decir que en el contribuyente libre de resonancia, que es como la sumatoria o la mezcla de los dos, ¿verdad? El resultado final de combinar esas dos moléculas en una sola es más o menos, sería, bueno, alguna gente ha dicho que es entender correctamente lo que significa un híbrido de resonancia es como pensar exactamente en eso, en una cosa que resulta de varias cosas mezcladas, como tomar quizás, no sé, papaya y naranja y ponerla en una licuadora y ya no tengo papaya ni naranja, tengo una mezcla de las dos cosas, o más bien tengo una combinación de algo que es intermedio entre las dos formas. Entonces, este híbrido de resonancia es como una forma intermedia entre estas dos, que es algo más cercano a la realidad. Entonces, como la carga en el híbrido de resonancia algunas veces estuvo en este carbono y algunas veces estuvo en este otro, son los que estoy señalando aquí con las flechitas y con el más. Vamos a decir que en el híbrido de resonancia la carga está pues parcialmente aquí y parcialmente acá. ¿Por qué parcialmente? Porque no todo el 100% del tiempo está ni en un lugar ni en el otro, sino que si los electrones están moviéndose constantemente, pues la carga algunas veces está aquí, algunas veces está allí. Además, hay un par de electrones que es el que está en morado. Ese par de electrones es un par de electrones movible. Entonces, lo que nosotros hacemos para dibujar en el híbrido de resonancia propiamente esa movilización de electrones, que algunas veces estoy entre este carbono y este otro, por ejemplo, en la molécula de la derecha, en el contribuyente que está a la derecha, algunas veces está el doble enlace entre estos dos. Entonces dibujamos una línea punteada, no completamente el enlace, sino lo ponemos de manera punteada. Si algunas veces está allí, lo que significa eso es alguna parte del tiempo. En la molécula de la izquierda, alguna parte del tiempo está entre el carbono del centro y el de ahí. Sí, algunas veces está entre este carbono y entre este carbono. Entonces lo que hacemos es dibujar también una trayectoria de líneas punteadas. Entonces la línea punteada indica que entre esos tres carbonos hay un par de electrones que se están movilizando constantemente, algunas veces aquí, otras veces acá. Entonces esta es la trayectoria de movilización. A eso que nosotros acabamos de poner, que es esto que estoy poniendo en el recuadro, a eso es a lo que llamamos el híbrido de resonancia. La estructura intermedia que resulta de estas dos
pues la palabra intermedia no es como lo más preciso, pero la estructura que me representa a estos dos contribuyentes de manera simultánea. Al contribuyente de la izquierda y al contribuyente de la derecha. Entonces, bueno, ese es el primer ejemplo que querría entonces pues que nosotros analizáramos. Quiero ver una molécula que está muy pues parecida a la que acabamos de dibujar para ver un caso pues un poquitito de precisión. Entonces vamos a dibujar un doble enlace por acá y voy a poner en este caso, bueno, esa no me quedó muy simétrica, quiero hacerla un poco más simétrica. Vamos a poner aquí la carga positiva. Ok. La primera de las reglas decía que los que vamos a mover son electrones y no átomos. Bueno, vamos a mover pares de electrones. La segunda regla me decía que los electrones que se mueven son electrones pi o puede ser i o, digamos, pares libres. Entonces, con pares libres entendemos, pues, por ejemplo, un átomo que tiene un par de electrones en algún lado que puede moverse, un par no enlazante. Aquí no hay pares no enlazantes, pero sí hay electrones pi. Los electrones pi son, por ejemplo, este doble enlace. La otra regla me decía que los electrones siempre se dirigen hacia carbonos que estén hibridizados sp2. Ahora, esta molécula presenta electrones que podrían moverse, pero ellos se mueven siempre en la dirección hacia carbonos hibridizados sp2. Entonces, una posibilidad que a nosotros se nos pudiera ocurrir es, por ejemplo, que movemos este par de electrones en esta dirección. Lo estoy moviendo en dirección, bueno, voy a mejorar tal vez porque quiero hacerlo que quede exactamente a la mitad. Bueno, ahí en esa posición. Entonces aquí hay un carbono. Ese carbono que acabo de señalar es un carbono sp2 porque es un doble enlace. Y aquí hay otro carbono. Este carbono es sp3. Entonces, este movimiento, según la regla número 3, no es permitido. No me estoy moviendo en dirección hacia un carbono sp2. ¿Por qué no se puede hacia un sp3? Porque el sp3 ya tiene 3 enlaces completos. Uno de ellos es bueno, hay dos con 2 hidrógenos, ¿verdad? Hay uno con un hidrógeno ahí y hay otro hidrógeno acá. Entonces ahí no cabe un par extra de electrones. Un carbono no puede soportar 5 enlaces. Entonces no se puede. La otra cosa que alguien pudiera introducir como error es decir, bueno, pero este carbono sí es un carbono hibridizado sp2 porque es un carbocatión. Entonces el par de electrones podría moverse más bien hasta acá. Eso tampoco puede suceder porque está muy lejos. Sería como agarrar el par de electrones y hacerlo saltarse al enlace sencillo, saltarse un carbono extra, saltar desde aquí, saltarse el sp3 para poder llegar hacia el sp2. Entonces, esos electrones que yo voy a mover tienen que ir hacia un carbono que esté a la par que sea sp2. Entonces, este tendría que ser sp2 si yo pretendo que el par de electrones se movilice. Como no es sp2, sino más bien es sp3, entonces esos electrones son electrones localizados. Allí no existe entonces posibilidad de movimiento de pares de electrones. Siempre tengo que ir en la dirección de carbonos hibridizados sp2. Bien, habiendo hecho quizás esa aclaración o esa precisión para tener una molécula que no cumpliera la condición de deslocalización de electrones, entonces voy a dibujar una que sí lo tenga. Entonces vamos con el siguiente ejemplo, que en el orden que llevaba sería el B. Ahora voy a poner un doble alqueno, que sería en este caso un dieno conjugado. Un doble enlace por allí, un doble enlace acá, y vamos a poner una carga positiva en el extremo. Okay, eso es un alqueno, es un dieno. Ahora vamos a pensar entonces en las reglas que dijimos. 1, se mueven electrones y no átomos. 2, los electrones que se mueven son electrones pi o pares no enlazantes. Bueno, aquí tengo muchos electrones pi, que son los en saturaciones. Siguiente, se mueven hacia carbonos hibridizados sp2. Entonces me encuentro un carbocatión, que ese carbocatión es hibridizado sp2 y está exactamente a la par del doble enlace. Entonces tienen que estar a la par para que haya movilización. Entonces este par de electrones viene para acá, para donde está el enlace sencillo. En dirección hacia, vean que vamos desde acá hacia la dirección del carbono sp2. Y ese carbono puede aguantarme ese par de electrones porque tiene de hecho una carga positiva. Puede soportarlo. Ahora, cuando nosotros entonces tenemos eso, vamos a poner la flecha de doble equilibrio aquí, o más bien de equilibrio, la doble flecha. Vamos a decir, bueno, esta es la cadena de carbonos que traíamos. Este doble enlace no lo hemos representado con flecha en rojo como movimiento. La insaturación ahora se trasladó al otro extremo. La carga positiva ya no está aquí tampoco, porque ahí tengo los 4 enlaces del carbono, pero aquí
aparece la carga positiva. ¿Por qué en esa posición? Bueno, fundamentalmente porque aquí había antes un par de electrones de un doble enlace que en la figura de la derecha ya no está. Entonces hacen falta electrones que fueron ahora al otro extremo. Entonces ahí es donde la carga positiva aparece. Para la conclusión, el enlace pi que está aquí se traslada hacia la posición de la derecha, dejándome ese carbono con carga positiva. Ahora, como todavía aquí tengo una condición donde hay una carga, la molécula puede devolverse. De hecho, el par de electrones puede regresar y volver otra vez a la de la izquierda, o puede hacer el siguiente movimiento. Como este es son electrones también pi, y allí a la par me está quedando un carbono hibridizado Sp2, el carbocatión es un carbono hibridizado Sp2, entonces el par de electrones puede movilizarse en esa dirección. Al movilizarse en esa dirección, entonces tengo otra estructura. Vamos a ponerla así, en amarillo, todo lo que no se movió. Este enlace ahora no lo movimos y pasamos el doble enlace a esta posición y la carga positiva por allí. Entonces, vean acá, vamos a ponerlo entonces con otro colorcito. Este carbono y este carbono me representan la posición donde estuvo el doble enlace. Ahora, aquí todavía hay un doble enlace, pero en este otro, que es sp2, en este otro, ahí ya no hay la misma cantidad de electrones que había originalmente. Por consiguiente, entonces ahí es donde aparece la carga positiva. Esas tres moléculas que están allí, todos se llaman contribuyentes. Entonces, este es un contribuyente al híbrido de resonancia. Este también es un contribuyente al híbrido de resonancia. Y el tercero también es un contribuyente al híbrido de resonancia. Entonces, aquí en este caso tenemos tres contribuyentes al híbrido de resonancia. Ahora tenemos que dibujar qué forma tendría entonces el híbrido, vamos a ponerlo, híbrido de resonancia propiamente. Dijimos que estos tres contribuyen y el híbrido de resonancia es la forma que me explica la coexistencia de estas tres moléculas de manera simultánea en una sola. Vamos a decir, bueno, primero dibujamos el esqueleto de carbonos con todos los átomos que fueron fijos, que no se movieron durante el proceso. Pues el esqueleto de carbonos fue el mismo en las tres moléculas. Esto lo estamos poniendo en amarillo. Ahora me fijo en dónde estuvo la carga en algunos momentos. Estuvo aquí en el del carbono del extremo derecho. Ahí algunas veces estuvo la carga. Si la molécula estuvo como esta primer contribuyente, vamos a decir que este es el contribuyente 1, este es el contribuyente 2 y este es el contribuyente 3. Entonces en el contribuyente 1 estuvo en el extremo de la derecha. En el contribuyente 2 estuvo en este carbono, que sería este de acá. Vamos a ponerlo ahí. Ahí estuvo algunas veces la carga positiva. Y en el contribuyente 3, algunas veces la carga estuvo en esa posición. Ok, como el libro de resonancia pretende explicar de manera simultánea estas tres estructuras, entonces vamos a decir que la carga realmente algunas veces estuvo aquí, algunas veces estuvo acá, algunas veces estuvo acá. Entonces parcialmente estuvo, parte del tiempo está aquí, parte del tiempo está allá, parte del tiempo está en el otro lugar. Entonces por eso vamos a utilizar aquí en lugar de una carga neta, un signo como estos que significa parcialmente. Entonces la carga parcialmente del tiempo estuvo aquí, parcialmente estuvo en otro lugar y así sucesivamente. Bueno, entonces eso me justifica las posiciones de las cargas positivas. Ahora, entre esos átomos que acabo de marcar es en los cuales se movieron los pares de electrones. Es decir, vamos a ponerlo en la molécula, digamos, en el contribuyente 1. Algunas veces hubo aquí, vamos a ponerlo quizás con otro color. Aquí estuvo el doble enlace algunas veces. ¿Ok? También estuvo, si fuese como la estructura 1, el doble enlace estaría algunas veces aquí y aquí. Eso que acabo de poner me representa la estructura 1, ¿verdad? En la estructura 2, en el contribuyente, vamos a ver, aquí creo que hice algo, sí, en el contribuyente 2 tendríamos aquí, en esta posición, y al final también entre estos dos carbonos de aquí, habría como algunas veces allí ubicado el doble enlace, aquí en esta posición. Este de aquí coincide con el primero, ¿verdad? Porque hemos dicho que no se movía. Y en la estructura número 3, algunas veces estuvo entre estos dos primeros carbonos, que ya la trayectoria ya la dibujé, y luego entre estos dos. Entonces, es decir, para acá y para acá. Es decir, cuando yo pongo todas esas líneas, ya no de manera como una línea continua, sino como una línea punteada. Línea continua significa, bueno, está ubicado ahí. Línea punteada significa, bueno, algunas veces sí, algunas veces no.
o parcialmente para un enlace. Entonces, estas líneas que están dibujadas allí me representan entre cuáles carbonos se mueven los dos pares de electrones de las insaturaciones. Algunas veces está entre este y este, algunas veces entre este y este, y algunas veces entre este y este, y otras veces entre estos dos. Entonces, entre esos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, entre estos 5 carbonos es donde se movilizaron los dos pares de electrones, los dos pares de dobles enlaces. Este par, este par, este par, este par, los tres pares. Entonces, esto simultáneamente es a lo que nosotros llamamos entonces híbrido de resonancia. Ahora vamos a tratar de hacer quizás un par de ejemplos más, como para tener claridad de lo que estamos haciendo. Luego, pues ya lo haremos entonces por un tema pues desarrollado. Vamos a un tercer ejemplo. Entonces, para eso vamos a ponerle C. Vamos a utilizar un grupo funcional aquí distinto a los que hemos venido utilizando y vamos a decir entonces que aquí tenemos a una amida. Y esta amida voy a utilizar aquí quizás para ayudarme un poco de pues, alguna coloración distinta. Vamos a poner aquí un par de electrones libres sobre el átomo de nitrógeno. Bien. Y vamos a ir recordando un poquito las reglas que hemos hablado. Primera regla, vamos a movilizar electrones y no átomos. Bueno, ¿cuáles electrones se mueven? Regla número 2, aquellos que sean electrones que vengan de una insaturación, electrones pi, o electrones no enlazantes, como este del nitrógeno o como los del oxígeno. Ok, entonces, puedo movilizar este doble enlace o puedo movilizar estos electrones de los oxígenos y del nitrógeno. Cualquiera de esos puedo movilizar. Ok, hasta ahí sé cuáles puedo mover. Hacia dónde los voy a mover es lo que me da en realidad la clave para saber cómo dibujar las estructuras. Ok, la regla dice entonces que vamos a mover los electrones que sean, vamos a ponerlo así esquemáticamente, los electrones pi o los electrones no enlazantes como estos se mueven hacia carbonos hibridizados sp2. Estamos hablando de carbocationes o insaturaciones. Bien, entonces estos electrones se mueven hacia ese tipo de carbono. Entonces, vamos a buscar aquí donde hay ese tipo de cosas. Bueno, esto es un nitrógeno. El nitrógeno aquí de hecho tiene hibridación sp3. Este oxígeno tiene hibridación sp2 y este carbono tiene hibridación sp2 porque es un doble enlace. Ok, ya vemos entonces la hibridación, me ayuda un poco a hacer la distinción. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Vamos a pensar que el movimiento va a partir, por ejemplo, de este par de electrones del nitrógeno, que está en morado. Lo voy a dirigir hacia este enlace que conecta a un carbono hibridizado sp2. Entonces, por eso lo dirigimos ahí. Estamos utilizando todas las reglas simultáneamente. Ahora, ¿qué pasa si yo lo muevo a esa posición? Vamos a poner un poquito acá del lado derecho. Vamos a utilizar la doble flecha. Vamos a irnos en esta dirección y voy a utilizar los mismos colores. Ok, entonces NaH2 y aquí vamos a ahora pensar, ok, yo tenía aquí entonces un carbono que ya con un doble enlace y le acabo de colocar un segundo doble enlace. Ok, quiero que vean un momento acá. Estoy dibujando esto erróneamente, pues intencionada, de manera intencional. Ese carbono que estoy señalando allí tendría 5 enlaces. Eso no es posible para un carbono. El carbono es tetravalente. Entonces, no puedo yo enviar este par de electrones allí sin que ocurra algo más. Entonces, vamos a borrar eso que acabamos de dibujar y haremos entonces una corrección a la molécula. ¿Qué es esa otra cosa que tiene que pasar? Bueno, que si yo movilizo este par de electrones, de allí tengo que pasar el del doble enlace para aquí arriba, que también es un carbono, por cierto, hibridizado sp2. Entonces, vamos siempre en la dirección del sp2. Entonces, si este se traslada aquí para formar un enlace múltiple entre el carbono y el nitrógeno, el del doble enlace del oxígeno-carbono pasa al oxígeno, lo elevo hacia arriba. Ahora, cuando lo elevo, vamos a utilizar quizás aquí un color para poderlo distinguir, el par de electrones para irlo rastreando. Entonces, ahora lo voy a trasladar arriba, ese que está en verde. Y este otro que está aquí, vamos a decir, bueno, este es el que estaba en morado, que antes era un par libre, ahora es un enlace compartido entre dos átomos. Entonces, eso me permite un poco visualizar, pues, allí lo que sucede. ¿Verdad? Vamos a borrar esta otra parte porque sí necesito hacer un poquito más de espacio.
Ahora sí, ya. Bueno, hemos borrado esas otras dos cosas. Quiero analizar una cosa más aquí, que es el asunto de las cargas. Bueno, si vemos este oxígeno que está en la parte superior, tiene un enlace de 3 pares libres. Si nosotros sacamos sumatoria de cargas formales, nos damos cuenta que ese oxígeno termina con carga -1. Si agarramos este nitrógeno y analizamos sus cargas formales, nos damos cuenta que esto termina con una carga positiva. Entonces tenemos dos contribuyentes. Ahora yo lo que voy a hacer es volverlos a dibujar aquí, pero voy a hacerlo ya sin los trazos y sin las hibridaciones de los carbonos y haciéndolo un poco más, o sea, reescribiéndolo para evitar un poco los trazos que dibujé arriba, que los voy a seguir necesitando, pero quiero hacer la figura un poco más clara. Entonces aquí vamos a poner esto con verde y este otro entonces con morado. Entonces repito que estoy reescribiendo la estructura para tener un poquito más de claridad en la figura que acabo de dibujar. NH2 y vamos a poner entonces en morado el enlace múltiple que acabamos de poner allí y pues en verde este otro. Y hemos dicho entonces este adquiere carga negativa y este adquiere carga positiva. Entonces allí están mis dos estructuras que son los dos contribuyentes al híbrido de resonancia. Entonces el de la izquierda es un contribuyente y el de la derecha es también otro contribuyente. ¿Cuál es el híbrido de resonancia que resulta de esos dos? Bueno, la primera cosa que hacemos es colocar como líneas convencionales la estructura que representa los pares de electrones que no se movieron. Entonces todo lo que está en amarillo en la figura son electrones que nunca se movieron. Los que se movieron son los que están coloreados con verde y morado. Para esos verde y morado vamos a utilizar una especie de línea punteada, ¿verdad? Algunas veces este fue un enlace doble, carbono-oxígeno, como el que está representado aquí en verde. Vamos a ponerle aquí una línea punteada. Es decir, no todo el tiempo estuvo el doble enlace ahí. Algunas veces estuvo así, pero otras veces estuvo acá. Ahora, en la molécula de la derecha, en realidad empezamos la línea punteada desde el carbono. ¿Por qué desde el carbono? Porque el par de electrones, desde el oxígeno digo, porque el par de electrones estuvo algunas veces ubicado en el oxígeno, que está en verde, cuando está como la molécula de la derecha, pero algunas veces estuvo abajo. Entonces vamos a decir que parcialmente el tiempo estuvo acá y parcialmente el tiempo estuvo acá. Por eso mi línea punteada saca desde esto hasta acá, parcialmente ahí y parcialmente acá. Ahora el que está en morado estuvo parcialmente formando un doble enlace como acá. Es decir, parte del tiempo estuvo ese par de electrones hasta allí, con esa línea punteada. Y parte del tiempo estuvo en el nitrógeno. Entonces vamos a llevar la línea hasta el nitrógeno. Entonces todo esto que está aquí representa el recorrido que los pares de electrones siguieron. La otra cosa que vamos a poner es las cargas. Ok. En la molécula de la izquierda en realidad no había ninguna carga formal. Todas las cargas eran cero. Pero en la molécula de la derecha, algunas veces aquí hubo una carga negativa sobre el oxígeno. Y sobre el nitrógeno, algunas veces hubo una carga positiva. Es decir, cuando la molécula estuvo así, hubo cargas positivas y negativas. Cuando estuvo de esta forma, simplemente no había cargas. Entonces, como una y otra se interconvierten, entonces vamos a decir que solo una parte del tiempo hubo carga negativa sobre el oxígeno, que es cuando la molécula estuvo así. Como el contribuyente, vamos a decir que este es el contribuyente 2 y este es el contribuyente 1. Contribuyente al híbrido de resonancia 1, contribuyente al híbrido de resonancia 2. Cuando estuvo de esta forma 2, hubo carga formal negativa sobre el oxígeno. Cuando estuvo así, no. Entonces, como se interconvierte, decimos parcialmente. Y el nitrógeno, la misma situación. Algunas veces hubo carga positiva. Entonces, ahí tenemos los signos de parcialmente. Eso que estamos escribiendo allí es el contribuyente, es más bien el híbrido de resonancia. Entonces, contribuyente 1, contribuyente 2 y el híbrido de resonancia propiamente dicho. Ahora, aquí vale la pena hacer una aclaración. Dijimos que tenemos el contribuyente al híbrido de resonancia 1 y el contribuyente al híbrido de resonancia 2, que es el de la izquierda y el de la derecha. Eso es lo que buscamos de identificar. Ahora, los dos tienen igual estabilidad. Los dos prevalecen la misma cantidad del tiempo. Es decir, ¿a cuál de esas dos contribuyentes se parece más el híbrido de resonancia? Si los dos coexisten o se interconvierten uno al otro, el 1 en el 2, el 2 en el 1 y constantemente de una forma a la otra, ocurre ese proceso de interconversión.
Los dos permanecen la misma cantidad del tiempo. Es decir, el contribuyente 1, el 50% de las veces lo encontramos así. El contribuyente 2, el otro 50%. Bueno, ¿cuál prevalece sobre el otro? ¿Cuál es más abundante? Estamos de acuerdo que los dos se interconvierten, pero ¿cuál de los dos entonces es más abundante? ¿O cuál es predominante? Bueno, allí en este caso vamos a decir que el contribuyente predominante es el contribuyente 1 porque es el más estable. Este que está aquí es el más estable de los dos contribuyentes. ¿Por qué? Porque este no tiene cargas. Es un asunto de cargas. Entre más baja sea la carga, es más estable la molécula. Entonces es mucho más estable tener las cargas perfectamente distribuidas alrededor de los átomos, que como estamos en el contribuyente 2, que hay una carga positiva sobre el oxígeno y hay otra carga más bien negativa sobre el oxígeno y positiva sobre el nitrógeno. Entonces este contribuyente es menos estable que este otro, porque aquí hay cargas netas y en este no lo hay. Entonces el contribuyente en realidad tiene predominancia por una de las dos especies. Se parece un poco más a una de las dos especies, se parece más al contribuyente 1. Entonces eso es en términos de estabilidad. Cuando veíamos los ejemplos anteriores, voy a quizás regresarme aquí, habíamos hecho una situación muy similar, o podemos analizarlo desde la forma muy parecida. Aquí tenemos tres contribuyentes, vamos a decir que el contribuyente a libre resonancia 1, que es este de aquí, el de la izquierda, contribuyente a libre resonancia 2, que es el que pusimos en el medio, y el contribuyente a libre resonancia 3, que sería este de acá. Entonces tenemos tres contribuyentes. Estos tres me originan a librio y resonancia propiamente. Recuerden que a cada estructura probable le llamamos entonces contribuyente y a la sumatoria o mezcla de los tres le llamamos híbrido de resonancia. Entonces, bien, este es el híbrido de resonancia y estos son los contribuyentes. La pregunta que voy a hacer es la misma que planteamos previamente. ¿Cuál de estos tres contribuyentes tiene predominancia con respecto a los otros? Es decir, ¿cuál es más abundante o cuál es más estable? Bueno, aquí lo que tendríamos que analizar son las cargas. En el contribuyente 1 hay una carga, en el contribuyente 2 hay una carga y en el contribuyente 3 también hay una carga. En realidad son dos pares y una carga en diferentes distribuciones. No hay mucha diferencia acá, no podríamos hacer una gran diferenciación. No podemos decir demasiado. Lo único que quizás podríamos decir es que el menos estable de todos es el contribuyente 1, porque si bien también tiene carga positiva sobre un carbono, este carbono es primario y este carbono es secundario y este carbono donde está el carbocatión es terciario. Entonces estos dos pueden estabilizar mejor la carga positiva de lo que lo hace un carbocatión primario, pero tampoco es algo que sea realmente significativo, no es algo realmente significativo. Aquí podríamos decir prácticamente que los tres tienen similar nivel de estabilidad y por tanto no hay una predominancia de uno sobre el otro. En el caso que pusimos allí con la amida, es otra cosa. Es otra cosa porque allí sí tenemos entre los dos contribuyentes uno que es totalmente neutro y uno que tiene cargas netas. Entonces, el que es neutro es más estable que el que tiene cargas. Por tanto, este sería entonces el predominante o el más abundante. Bien, voy a hacer quizás allí un ejemplo más y vamos a quedarnos con esa parte de momento para luego avanzar a otros segmentos posteriores. Entonces vamos a poner una molécula que vamos a decir que es una molécula D y aquí vamos a poner entonces un ejemplo ligeramente diferente. Vamos a utilizar otro grupo funcional, entonces vamos a colocar aquí, digamos, un doble enlace y luego a ese doble enlace vamos a poner entonces un oxígeno. Voy a tratar de mejorarla. Oxígeno con dos pares de electrones libres y pues un metilo en esa posición. Vamos a extender el doble enlace en esa posición y vamos a decir, bueno, primera cosa, vamos a ver si esa molécula tiene electrones que podamos nosotros movilizar o desplazar. Entonces, bien, vamos a plantearlo en esos términos. Ahora, decimos entonces que lo primero es, punto número 1, vamos a movilizar solamente electrones y buscamos cuáles electrones son móviles. Los electrones móviles probablemente que se puedan mover son aquellos que son insaturaciones como este y pares libres. Entonces, entre este y estos hay una posibilidad de movimiento. ¿Ok? La siguiente cosa que vamos a decir es que los electrones se mueven siempre hacia la dirección en la cual tenga
átomos de carbono o átomos en general que sean hibridizados sp2. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. Este es un carbono sp3, el del extremo. Este es un oxígeno sp3. Este es un carbono sp2 y este es un carbono sp2. Ok, bien, entonces tenemos allí una posibilidad latente que pueda movilizar, por ejemplo, este par de electrones. Ahora, yo puedo movilizar este par de electrones porque dijimos que se mueven los enlaces pi, que son insaturaciones, o los pares libres. Entonces vamos a hacer un primer movimiento que no es correcto, pero quiero hacerlo para remachar un poco la idea de lo que hemos venido haciendo de movilidad. Entonces este par de electrones se puede mover y voy a moverlo un enlace hacia esta dirección. Cuando lo muevo en esta dirección, vea que lo estoy dirigiendo hacia el oxígeno, que es hibridizado sp3, entonces no se puede movilizar hacia esa posición, porque el oxígeno sp3 ya no soporta más electrones libres, ya no tiene orbitales donde meterlos. Vamos a eliminar todo eso que acabamos de poner para decir que no es una posibilidad. Ok, entonces, bueno, voy a reescribir lo que acabo de borrar. Ok, bien, como la posibilidad no es que si bien se puede mover, no puedo hacerlo en esta dirección porque el oxígeno no lo soporta. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si agarramos este par de electrones que está aquí y lo movemos en esta dirección? Ok, cuando lo muevo en esa dirección veo si estoy violando alguna de las reglas que mencioné antes. La número 1 no la estoy violando porque lo que estoy moviendo son electrones y no al átomo. O sea, no saqué la flecha, por ejemplo, del átomo de oxígeno. Ok, no estoy sacando la flecha del átomo propiamente, la estoy sacando de los electrones que tiene el oxígeno. No del oxígeno, sino de los electrones que tiene el oxígeno. Entonces, la primera regla la estoy cumpliendo. La segunda regla es que los electrones que se pueden mover pueden ser pares libres. Este es un par libre. Perfecto, lo estoy moviendo. Y la tercera, que es quizás la más concluyente, es que los electrones deben desplazarse hacia un carbono o un átomo hibridizado sp2. Y este es un carbono hibridizado sp2. Entonces la dirección tiene pues sentido lógico. Aquí estamos distribuyéndolo. Ahora, el carbono que voy a señalar aquí, sp2, hacia el cual movimos el par de electrones, ya tiene 4 enlaces. Uno sencillo y estos dos que forman el enlace doble y un hidrógeno que está ahí, que no dibujamos, pero ahí está. Entonces ya tiene 4 enlaces. Como ya tiene 4 enlaces, no aguanta un quinto. Entonces, si formo uno, tengo que romper otro. Ahora, este par de electrones de allí tiene que ser roto y tiene que ir a alguna dirección. Esa alguna dirección es hacia el átomo de carbono terminal del extremo. Entonces, ese proceso de movimiento me representa el movimiento de los electrones. Entonces, vamos a poner aquí la flecha de los electrones que se movilizaron. Vamos a poner, esos son, bueno, ahí puse un carbono de más, sería nada más uno, hasta ahí. Ok, esos son los electrones puestos en amarillo que nunca se movieron del lugar. Ahora vamos a colocar quizás entonces aquí, bueno, voy a poner un color morado, este par de electrones que moví, y vamos a poner en morado este otro par de electrones que también moví, para ayudarnos un poquito a guiarnos con la figura. Ok, muy bien, entonces ahora, el enlace lo pasamos para acá entre el carbono y el oxígeno, está en morado, ese par de electrones que acabamos de movilizar. Ahora, ¿qué pasa con el extremo acá donde le pasé los dos electrones que antes eran doble, pero lo pasé solamente al extremo? Bueno, aquí entonces ponemos un par de puntitos que representan a el par de electrones que fue a dar al extremo. Y aquí vamos a poner una carga positiva, negativa. Ese par de electrones queda como una carga negativa. O sea, el carbono queda cargado negativamente si sacamos la sumatoria de cargas formales y todo el asunto. Ok, entonces tenemos los dos contribuyentes. Ok, es el contribuyente, vamos a decir que es el contribuyente 1 y el contribuyente 2. ¿Cuál de los dos contribuyentes es más estable? Bueno, vamos a decir que el más estable es el contribuyente 1 por un asunto de cargas. Este no tiene cargas de ningún tipo y este tiene una carga negativa concentrada sobre el átomo de oxígeno. Por tanto, entonces, pues adquiere adquiere carga negativa sobre el átomo de carbono, más bien. Y la otra cosa que tenemos que considerar, bueno, es que aquí también queda, bueno, por sumatoria de carga, vamos a, quizás para retomar el tema de las cargas, me preocupa que alguien pueda estar un poco confundido, vamos a hacer, por ejemplo, las cargas formales de ese átomo de oxígeno. Cargas formales para el oxígeno, ok. Tenemos que el oxígeno está en el grupo 6, entonces para calcular cargas formales ponemos el número de electrones de valencia del oxígeno, son 6, menos el número de enlaces, entonces vamos a contar 1, 2, 3.
3 enlaces tiene ese oxígeno. Y pares libres tiene 2 electrones que son pares libres. Entonces, 2 electrones que son este par libre. Entonces, 6 el electrón de valencia, menos 3 enlaces. 2 en el doble y 1 sencillo por aquí. Y 2 electrones que son este par libre. Entonces, cuando sumamos aquí, eso me da 1. La carga resultante sobre el oxígeno es más 1. Y el oxígeno también entonces queda cargado positivamente. Entonces, en esta estructura de la derecha, que es el contribuyente 2, tengo carga positiva sobre el oxígeno y carga negativa sobre el carbono. Eso sería un carbanión. Le llamamos a un carbono negativo, es un carbanión. Entonces, bien, el contribuyente 1 es más estable que el contribuyente 2, porque el contribuyente 1 no tiene cargas y el contribuyente 2 sí tiene cargas. Ahora, lo siguiente que haremos es entonces dibujar de los dos contribuyentes que acabamos de poner, vamos a dibujar el híbrido de resonancia. Ahora, para el híbrido de resonancia vamos a poner entonces con líneas continuas del mismo color todos los electrones que yo no movilicé. Y vamos a ver lo que resulta en términos de cargas. Ok, en términos de cargas vamos a ver que algunas veces sobre este carbono del extremo hubo carga negativa si la molécula está como el contribuyente 2. Si la molécula está como el contribuyente 2, ese carbono tiene carga negativa. Entonces vamos a ponerle aquí carga, bueno, en este caso vamos a poner solo el negativo, carga negativa. Y el oxígeno, si está como el contribuyente 2, la molécula, hubo carga positiva. Ok, como esta molécula pasa a ser esta otra y esta otra pasa a ser esta y una y otra vez, entonces, bueno, algunas veces la molécula estuvo sin carga. Entonces, aquí algunas veces sí, algunas veces no carga. Eso significa parcialmente. Y esto también el signo parcialmente. Parcialmente negativo, parcialmente positivo. Ahora, vamos a representar con líneas punteadas el recorrido de los electrones que están en morado. Entonces, los electrones que están en morado, algunas veces estuvo entre los carbonos del extremo. Entonces, vamos a poner una línea punteada, ya no continua, sino como línea punteada. Ok, ahí hubo electrones alguna vez. Sobre el átomo de oxígeno, pues alguna vez hubo electrones. Quizás vamos a poner esa línea punteada por debajo porque quiero hacerla pues más... El enlace, recuerden que cuando tengo un enlace doble puedo ponerlo así, o primero el de arriba y luego el de abajo, o sea, da lo mismo. La idea es que sean paralelos uno respecto al otro. Entonces vamos a ponerlo por debajo, por un asunto de más facilidad de poner mi figura. Porque algunas veces el doble enlace estuvo ahí. Por arriba o por debajo es un doble enlace, entonces no importa. Y algunas veces fue un par libre sobre el oxígeno. Entonces aquí, esto que está aquí representa la molécula del contribuyente 1, ¿verdad? Y pongo línea punteada porque, bueno, esto se transformó en esto otro, donde el doble enlace estuvo en esta posición. O sea, uno las líneas punteadas y en realidad lo que estoy diciendo es que los electrones en morado se desplazaron entre estos 3 átomos, entre los 2 carbonos y el oxígeno, una y otra vez, moviéndose en esa posición. Eso que acabamos de poner es entonces nuestro híbrido de resonancia para el ejemplo pues, que pusimos como ejemplo D. Ahora, lo siguiente que haré para las personas entonces que verán este video pues a posterior, ya en su tiempo pues posterior, es hacer algunos ejercicios. Pues digamos más que ejercicios, vamos a ponerle práctica. Y esa práctica, mi intención entonces que ustedes pues la puedan resolver. Bueno, voy a hacer algunas moléculas allí y lo que quiero entonces es que hagan 3 cosas. La primera es que visualicen si esas moléculas presentan o no el fenómeno de deslocalización de electrones. Es decir, si hay electrones móviles allí, si se pueden mover. Lo siguiente que quiero que hagan es que para, por ejemplo, esa molécula, dibujen ahí todos los posibles contribuyentes al híbrido de resonancia. 2, 3, los que sea que se le ocurran, todos los contribuyentes al híbrido de resonancia, y que dibujen al híbrido de resonancia propiamente. Entonces hay 3 cosas que hacer. Una, decir si tiene electrones deslocalizados. 2, dibujar los contribuyentes al híbrido de resonancia. Y 3, dibujar al híbrido de resonancia propiamente, porque el híbrido de resonancia es la sumatoria de cada contribuyente de manera pues simultánea. Trataba de hacer una estructura de manera simultánea, tal como lo hemos hecho en los casos previos. Entonces el primer ejercicio. El segundo ejercicio que pues quiero plantearles por allí es el siguiente. Entonces vamos a poner por acá una molécula pues cíclica y pues las preguntas serían las mismas que ya han sido previamente planteadas.
Vamos a poner aquí NH2 y un par de electroncitos sobre el átomo de nitrógeno. La siguiente sería número 3. Vamos a poner allí ahora un ciclo, también con un doble enlace, pero ahora el nitrógeno va a estar un poco más cerca del ciclo. Y bueno, ahí vamos a decir entonces si existe o no, pues, fenómeno de resonancia o movilización de electrones. Electrones deslocalizados, para decirlo en términos pues bastante más generales. Vamos a poner aquí una amina también, con NH, y por acá pues un doble enlace. Y aquí vamos a poner un par de electroncitos. Hay que identificar cuándo hay pares de electrones sobre una molécula, porque a veces el dibujo no los pone. O sea, a veces omitimos poner estos dos puntitos. Yo lo estoy haciendo de manera muy explícita porque quiero enfatizar que están allí, pero uno pudiera no ponerlos y la persona que resuelve tiene que darse cuenta que esos electrones están allí. Okay, entonces tenemos esas dos pues, moléculas. Ahora, vamos a poner entonces un ejercicio número 5 y sería pues el siguiente. Vamos a poner ahí un ácido carboxílico. Pues, oxígeno y aquí pues 1H. Pares de electrones, pares de electrones. Sobre todas esas, las preguntas entonces siguen siendo pues las mismas. Aquí vamos a poner oxígeno y vamos a poner quizás aquí un carbanión. Carga negativa sobre ese átomo. Y queremos entonces hacer allí pues los contribuyentes y todas las demás cosas que hemos mencionado. Entonces, para efectos de esta primera parte de deslocalización de electrones vamos a terminar por acá. Y luego utilizaremos entonces este concepto en algunas reacciones químicas. Nos vemos entonces en la siguiente sesión.